En lo más alto de Nueva York, donde el lujo vende una ilusión perfecta, se esconde algo que nunca debió despertar. Un rascacielos donde la gente entra, pero desaparece sin dejar rastro. Lo que parecía un simple trabajo se transforma en una pesadilla sin salida dentro del Virgil. Una trampa mortal controlada por un culto que no busca dinero, busca sacrificios. Atrapada en una noche interminable, una joven tendrá que sobrevivir entre rituales, traiciones y muertes salvajes, donde cada piso es más retorcido que el anterior. Y salir con vida ya no es una opción, es un milagro. Pero antes, este video es posible gracias al Club Élite en Minutos. Si quieres formar parte de esta comunidad exclusiva, haz clic en unirse. Y ahora sí, continuemos. Todo comienza con una joven de nombre Aisha Reeves y su hermana menor María, observando en una tienda la escena de una familia unida y feliz compartiendo una cena, una imagen que contrasta profundamente con su propia realidad. Poco después, ambas se dirigen a una tienda cercana para comprar algo de comida, procurando gastar lo mínimo posible, ya que se dirigen a Nueva York y necesitan llegar en buenas condiciones. La niña, visiblemente asustada, confiesa su temor. Están lejos, solas, y teme que alguien vuelva a atraparlas y encerrarlas. Sin embargo, Aisha Reeves intenta tranquilizarla, asegurándole que eso no volverá a suceder. En medio de la tensión, la pequeña toma un producto y lo esconde discretamente, pero en ese instante un hombre ingresa a la tienda y se acerca para decirles que no tengan miedo, recordándoles lo difícil que ha sido la muerte de su madre y el hecho de haberse quedado solas. Aún así, el pánico se impone y ambas huyen desesperadamente. Pronto se revela que aquel hombre es su padre, quien logra alcanzarlas y confrontarlas. Le exige a Aisha que no puede llevarse a su hermana, pero la situación escala de inmediato. Aisha, firme y decidida, le apunta con un arma y le advierte que jamás volverá a tocar a su hermanita menor. Cuando él intenta acercarse, ella dispara sin dudar. En ese preciso momento, la policía llega al lugar, sin alternativas reales, y mientras el padre, aún herido, consigue sujetar a la menor, Aisha toma la única decisión posible: escapar. Corre sin mirar atrás, dejando todo atrás. 10 años después, Aisha llega a un inquietante edificio decorado con símbolos demoníacos. Tras tocar la puerta, es recibida por Lilith, quien le da la bienvenida con una amabilidad tan elegante como perturbadora. Aisha adopta una nueva identidad, presentándose como Isabel, y muestra su licencia de conducir para confirmar que es la nueva empleada, por lo que se le permite ingresar. Ya dentro, no puede evitar sorprenderse por la gran cantidad de cerraduras que resguardan el lugar. Sin embargo, decide mantener la compostura y actuar con normalidad. Lilith le indica entonces que deberá entregar su teléfono mientras permanezca allí, explicando que los huéspedes valoran profundamente su privacidad. Isabel asiente y acto seguido Lilith le presenta a algunos de los residentes más importantes del lugar, entre ellos Sharon, reconocida por ser la propietaria de una de las marcas de cosméticos antienvejecimiento más prestigiosas. Finalmente, Lilith conduce a Isabel al primer piso, destinado exclusivamente al personal de servicio, donde numerosas empleadas trabajan constantemente, dejando en evidencia que el edificio Virgil no solo es lujoso, sino también tan exclusivo como enigmático. Justo cuando Lilith conduce a Isabel hacia la habitación que le ha sido asignada, de su interior emerge Ray, quien aparentemente se encontraba ocupándola sin autorización. Lilith lo reprende con firmeza, recordándole que no debe mezclarse con las empleadas y dejando claro, además, que ella no solo es su superior, sino también su esposa. Tras ese incómodo momento, Lilith deja a Isabel a solas, indicándole que al día siguiente le mostrará el edificio en su totalidad. Isabel organiza sus pertenencias y decide tomar una ducha. Sin embargo, mientras el vapor cubre el espejo, comienza a formarse lentamente una inquietante frase: "Te van a matar". Cuando sale del baño no logra percibirla. Ya en su habitación, un extraño ruido proveniente de la ventana de un ducto capta su atención. Al intentar investigar, pierde el equilibrio y cae. Intrigada, sale al pasillo, pero las luces comienzan a apagarse una a una hasta sumir todo en la oscuridad. Por un instante, una luz se enciende al fondo, revelando una figura con cuernos, aunque Isabel no llega a notarla y regresa a su cuarto. La inquietud se instala en su mente. Con cautela, toma una cuchilla, intentando comprender qué sucede en ese lugar, pero el cansancio termina por vencerla. A las 3 de la madrugada, un violento forcejeo sacude su puerta. Algo intenta entrar. Al no lograrlo, la presencia se desliza hacia la ventana y de alguna forma consigue infiltrarse. Se trata de una figura cubierta completamente por una manta, que se acerca lentamente hasta tocarle los pies. Bajo la tela se distingue una máscara grotesca, similar a la de un cerdo deformado. Cuando se inclina hacia su rostro, una gota viscosa cae, provocando que Isabel despierte sobresaltada, percibiendo de inmediato que algo no está bien. El intruso intenta ocultarse, pero pronto la ataca con la intención de dejarla inconsciente. Sin embargo, Aisha Reeves reacciona con rapidez. Se
defiende con determinación y logra noquearlo. Aún así, el sujeto alcanza a exponerla a una sustancia que la deja aturdida. En ese momento, varios individuos irrumpen en la habitación. Entre ellos se encuentra Sharon, quien con total frialdad comenta que Bob se les ha adelantado, insinuando que tiene la costumbre de aprovecharse de todas las recién llegadas. Aisha Reeves logra recuperar la conciencia y, en un acto desesperado pero estratégico, se oculta dentro del armario mientras sus atacantes se preparan para enfrentarla. Sin previo aviso, emerge con violencia y le corta la cabeza a uno de ellos. Acto seguido, toma una de las armas que había ocultado en su maleta y dispara contra otro, iniciando un enfrentamiento brutal. A pesar de estar en clara desventaja numérica, Isabel demuestra haber sido entrenada durante años. Sus movimientos son precisos, letales, casi mecánicos. Uno a uno sus enemigos caen. Cuando solo quedan dos, utiliza el colchón de la cama como distracción para inmovilizar a uno de ellos y apuñalarlo sin piedad. Finalmente queda frente a Sharon, la aparentemente intocable dueña de los cosméticos anti-envejecimiento. Pero ni siquiera ella logra sobrevivir al ataque de Isabel. Sin embargo, Bob aún sigue con vida e intenta escapar. Isabel, decidida a terminar lo que empezó, se coloca rápidamente el pantalón y sale tras él en una persecución intensa. En su camino se cruza con Lilith, quien, desconcertada, le exige saber quién es realmente. Es entonces cuando Isabel revela la verdad. Su nombre es Aisha Reeves. Confiesa que 10 años atrás cometió el mayor error de su vida. Su padre lamentablemente sobrevivió, su hermana María quedó bajo su custodia y ella terminó en prisión, pero nunca dejó de buscar una forma de arreglarlo todo. Gracias a la investigación de un aliado, descubrió que su hermana había ingresado al Virgil, un edificio envuelto en rumores oscuros, donde las personas, especialmente las más vulnerables y sin familia, desaparecen sin dejar rastro, protegidos por la influencia de gente poderosa y con mucho dinero. Aprovechando la identidad de una mujer llamada Isabel, logró infiltrarse en el lugar con un único objetivo: encontrar a su hermana y salvarla. Lilith, comprendiendo su motivación, reconoce que está frente a una especie de vengadora. Sin embargo, le advierte que no puede proporcionarle más información sobre su hermana, ya que también tiene intereses y una familia que proteger. De pronto, la situación da un giro perturbador. Los cuerpos de aquellos que Aisha Reeves había derrotado comienzan a levantarse, incluso aquel que había sido decapitado. Todos han regresado. Sin inmutarse, Lilith ordena a una sirvienta capturar a Aisha, pero esta reacciona con rapidez y la apuñala. Aún así, la frialdad de Lilith es absoluta. Le indica a la sirvienta que, cuando vuelva a la vida, se encargue de limpiar toda la sangre, como si nada de aquello tuviera la menor importancia. Aisha Reeves logra ocultarse en la habitación de una sirvienta, pero la aparente calma dura apenas unos segundos. Un niño surge de la nada y la apuñala por la espalda. Aún herida, Aisha reacciona con rapidez y lo deja inconsciente de un golpe. Sin perder tiempo, se extrae el objeto de la herida mientras escucha la voz de Lilith, quien sentencia con frialdad que nadie sale de ese lugar con vida. Desesperada, Aisha Reeves intenta escapar por distintos medios, pero todas las salidas parecen selladas. Finalmente descubre un ducto oculto en la ventana y, aferrándose a su única oportunidad, logra introducirse y avanzar por allí. Mientras se desplaza, escucha una conversación inquietante. Los residentes hablan abiertamente de su inmortalidad y de una ofrenda que tendrá lugar esa misma noche, una en la que además mencionan a su hermana. Antes de poder reaccionar, es descubierta y uno de ellos le atraviesa la mano para impedir su huida. A pesar del dolor, Aisha consigue liberarse y continúa escapando por los conductos, mientras los llamados inmortales la persiguen sin descanso. En medio de la persecución, Sharon logra alcanzarla, pero Aisha la apuñala repetidas veces, le arrebata un arma, atiende rápidamente su herida y sigue avanzando. Sin embargo, Sharon continúa acechándola. Aisha dispara y le destroza el rostro, creyendo haberla eliminado, pero el horror apenas comienza. Sharon vuelve a levantarse incluso sin cabeza y reanuda la persecución. En medio del caos, Ray aparece y se lleva a Aisha. Luego le reprocha no haber leído el mensaje que le dejó en el espejo. Confundida, no entiende a qué se refiere, hasta que descubrimos que aquella advertencia, la frase escrita en el espejo, fue dejada deliberadamente, aunque ella no logró verla. Es entonces cuando se revela la verdad. El edificio Virgil es mucho más que un lugar lujoso. Sus fundadores descubrieron una forma de comunicarse con el otro lado y sellaron un pacto oscuro. A cambio de sacrificios humanos, obtuvieron la inmortalidad. Todos aquellos cuyos nombres completos figuran en la lista no pueden morir, sin importar lo que les ocurra. Para sostener este macabro acuerdo, atraen constantemente a nuevas víctimas, especialmente de los sectores más vulnerables, bajo falsas promesas de trabajo, solo para convertirlas en ofrendas. Ray continúa explicando
explicando que en ocasiones resulta difícil encontrar buen personal y que si alguien demuestra suficiente lealtad y esfuerzo, incluso puede ascender dentro de la jerarquía del lugar, tal como ocurrió con Lilith. Aunque no todos corren con la misma suerte, también le revela una verdad aún más perturbadora. Mientras sus nombres permanezcan en la lista, es imposible matarlos, solo pueden ser detenidos por unos instantes, no importa cuánto daño reciban, incluso si sus cuerpos son destruidos por completo, siempre volverán a regenerarse. Cortarlos en 1000 pedazos no sirve de nada, siempre regresan. Con esa información, la misteriosa voz guía a Aisha Reeves a través del edificio, mientras el ojo desprendido de Sharon los sigue de cerca, vigilando cada uno de sus movimientos. Durante el recorrido, Aisha descubre que la inmortalidad, lejos de ser un privilegio absoluto, se convierte en una condena con el paso del tiempo. Cada piso del edificio está dedicado a un exceso distinto, a un vicio específico. Incluso existe uno consagrado al placer. Finalmente, tras atravesar ese laberinto decadente, llegan a una habitación donde encuentra a su hermana, María. El reencuentro, lejos de ser emotivo, está cargado de tensión contenida y heridas del pasado. María relata su propia historia. En los últimos años fue encontrada en las calles y recibió refugio junto con una oportunidad de trabajo gracias a un hombre llamado Richie, quien aparentemente la ayudó sin pedir nada a cambio, al menos al inicio. Con el tiempo, él comenzó a exigirle pruebas de gratitud que ella no estaba dispuesta a conceder. Fue entonces cuando vio un anuncio en el que se solicitaban empleadas para el Beer Hill. Allí le ofrecieron una oportunidad. Una sirvienta había sido descubierta robando, y si María ocupaba su lugar, sería perdonada, protegida y tendría por fin un hogar. Sin embargo, cuando Aisha intenta convencerla de escapar juntas, María se niega rotundamente, asegura que ese lugar ahora es su hogar y que no piensa abandonarlo. Aisha insiste, negándose a irse sin ella, pero María la confronta con dureza. Le recuerda que en el pasado ya la dejó sola cuando más la necesitaba y que ahora es demasiado tarde. La discusión escala rápidamente, convirtiéndose en un intercambio de reproches y resentimientos acumulados durante años. Aún así, Aisha Reeves se mantiene firme, no piensa dejarla atrás otra vez. Decidida, la deja inconsciente para poder sacarla de allí, cueste lo que cueste. En medio del caos, Ray intercepta a Aisha Reeves y le revela una verdad crucial. El edificio fue diseñado para ser prácticamente irrompible. Cada acceso está reforzado con múltiples cerraduras y sistemas imposibles de vulnerar. Sin embargo, existe una posible vía de escape en el techo. El problema es claro y aterrador. Para llegar hasta allí, deberá atravesar el 9º piso, un lugar al que ni siquiera él se atreve a acercarse. Pero el peligro no tarda en alcanzarlos. El ojo de Sharon ha estado observando todo. Cuando los inmortales encuentran su cuerpo, ella revela que Aisha ha logrado reunirse con su hermana, lo que desata una cacería inmediata. Aunque no consiguen atraparla en ese momento, descubren la traición de Ray, quien estaba ayudándola. Poco después, uno de los inmortales logra encontrar a Aisha y la somete a una brutal golpiza, descargando sobre ella toda su furia acumulada. Mientras tanto, Ray confronta a Lilith. Cansado y quebrado, le confiesa que está harto de pagar con sangre, de ver morir a tantas jóvenes. Lilith intenta hacerle recordar el pasado, cuando no tenían nada, cuando solo se tenían el uno al otro en medio de un vecindario miserable. Le recuerda que aquella familia fue la única que los aceptó y les dio un hogar, pero Ray ya no comparte esa visión. Para él, ese lugar ha dejado de ser un refugio y se ha convertido en una prisión. Antes de marcharse, le advierte que hará un anuncio y le pide que piense bien en sus decisiones, porque al final todo aquello también es su propia cárcel. Instantes después, Lilith toma el control absoluto de la situación. Con frialdad implacable, anuncia que la nueva ofrenda será Aisha Reeves. Da la orden de que todos los habitantes del edificio la busquen sin descanso. Pueden hacerle daño, pueden jugar con ella, pero bajo ninguna circunstancia deben matarla. Cada piso queda en alerta máxima. La cacería ha comenzado. Nada logra hacer cambiar de opinión a su hermana. María le advierte a Aisha Reeves que se trata de una guerra imposible de ganar. Aún así, no quiere verla morir de esa forma. Por eso toma una decisión desesperada. Le indica que se dirija al hueco del ascensor mientras ella se queda para distraerlos. Antes de separarse, le confiesa con un dejo de tristeza que ojalá las cosas hubiesen sido diferentes y se marcha. Aisha intenta seguirla, pero el edificio parece cerrarse sobre ella. En cada pasillo solo encuentra personas dispuestas a cazarla. En medio del caos, decide que si no hay salida, arrasará con todo. Justo entonces, uno de los inmortales aparece con María. Aunque ella le suplica que huya, Aisha se niega y desata una pelea brutal contra cualquiera que se cruce en su camino. A pesar del desgaste, Aisha logra imponerse. Uno de los atacantes, antes de caer, intenta convencerla de que ellos no son monstruos, que son amables, que incluso perdonan, como hicieron con su hermana. Pero esas palabras no significan nada para ella, y lo elimina sin dudar. En ese instante, otro inmortal está a punto de atacar
atacarla, pero María interviene y la ayuda. El reencuentro cambia por completo la escena. La abraza con fuerza y le confiesa cuánto la ha extrañado. Ella, con determinación, le promete que jamás volverá a dejarla sola y que esta vez saldrán juntas, cueste lo que cueste. Sin embargo, la amenaza no desaparece. Lilith moviliza a todos los habitantes del edificio para impedir su escape. Mientras avanzan entre sombras y peligro constante, María le pregunta a Aisha cómo aprendió a pelear de esa manera. La respuesta es simple y contundente: la prisión. Luego, en un momento cargado de revelación, María le cuenta que su padre murió hace 2 años, víctima de cáncer, pero no hay tiempo para procesarlo. Lilith descubre su ubicación. Están en el hueco del ascensor. De inmediato da la orden de ir tras ellas. La persecución final está a punto de comenzar. Un inmortal logra encontrarlas justo cuando intentaban escapar. Aisha Reeves, en un intento desesperado, trata de recargar su arma para disparar, pero la última bala se le cae de las manos. En medio de la tensión, María consigue recogerla y se la entrega rápidamente. Sin embargo, el arma no funciona. Sin otra opción, Aisha la arroja contra el inmortal, lo que solo logra enfurecerlo aún más y hace que acelere su persecución con una violencia desbordada. A duras penas, Aisha y María consiguen llegar al piso 8, creyendo por un instante que han ganado algo de ventaja, pero la esperanza se desvanece de inmediato. Lilith y el resto de los inmortales ya las estaban esperando. Es entonces cuando Lilith, con una calma inquietante, le revela a Aisha una verdad devastadora. Jamás se preguntó cómo su hermana pasó de ser una simple víctima a convertirse en parte de esa familia. Todo fue resultado de un pacto. La escena retrocede al momento en que María fue perdonada. Le exigieron jurar lealtad absoluta a su señor, con la condición de que, llegado el momento, escribiría su nombre en la lista y entregaría un sacrificio, una vida a cambio de otra, el precio necesario para alcanzar la inmortalidad. Pero el acuerdo tenía una cláusula inquebrantable. Si rompía el pacto o intentaba huir, su señor reclamaría su alma. María, incapaz de hacerle daño a un inocente, buscó una alternativa. Encontró a alguien, una joven llamada Isabel, su antigua compañera de trabajo. Ella sería el sacrificio, pero todo cambió cuando Aisha ocupó su lugar. Ahora, la consecuencia es inevitable. Si esa noche no se cumple el ritual, María será quien pague con su vida. Aisha Reeves no logra soportar el peso de la verdad y cae completamente superada por lo que acaba de escuchar. Sin embargo, en un giro inesperado, uno de los inmortales la sostiene, evitando que se desplome. Lilith mantiene la calma y se dirige a Ray, indicándole que debe comportarse con serenidad, pues están a punto de presentarse ante la cabeza, el líder absoluto. Acto seguido, introduce la contraseña 666 y las puertas se abren, revelando una escena grotesca, una cabeza de cerdo que parece ser el canal de algo mucho más oscuro. Lilith extrae sangre de Aisha y la ofrece al ente. Ella, incrédula, se burla, hasta que la criatura reacciona. Al percibir la sangre, una voz emerge, afirmando que el espíritu impuro ha tomado forma dentro del cerdo. En ese mismo momento también llevan ante la entidad a Ray y a María, acusados de traición. Lilith explica que Ray actuó por compasión, un acto imperdonable dentro de ese sistema. Entonces, el ente demoníaco dicta sentencia. El nombre de Ray es borrado de la lista, condenándolo a morir definitivamente, y ordena a Lilith ejecutarlo, o de lo contrario será ella quien pague con su vida. Por primera vez, la seguridad de Lilith se quiebra, vacila, suplica en silencio, pero sabe que no tiene elección. Con un gesto contenido, le pide perdón a Ray y, en un instante, termina con su vida, sellando así el precio de la lealtad en ese lugar. Ahora, la grotesca cabeza de cerdo centra su atención en María. El ente demoníaco le ordena completar el ritual. Debe escribir su nombre y sellar el pacto ofreciendo un sacrificio, el de su propia hermana. Con manos temblorosas, María toma el lapicero y traza su nombre sobre la piel del animal, marcando así el inicio del acto final. Luego, empuña un cuchillo y se acerca a Aisha Reeves, en un momento cargado de tensión y dolor. Todo parece indicar que cumplirá con lo exigido, pero en el último instante toma una decisión inesperada. En lugar de asesinarla, se sacrifica a sí misma. Aisha queda completamente devastada, acostada junto al cuerpo agonizante de su hermana. Entre sus últimos suspiros, María reúne fuerzas para mirarla y con voz apenas audible le deja un último encargo. Debe acabar con todos ellos. Un mandato nacido del dolor y de la única forma de romper ese infierno, una muerte por una vida. La verdad se impone con brutal claridad. María se ha sacrificado para otorgarle la inmortalidad a Aisha Reeves, pero Aisha no pierde el tiempo. Comprendiendo las reglas del juego, actúa con inteligencia fría, arranca la porción de piel del cerdo donde está escrito su nombre y la oculta, asegurándose de que nadie pueda borrarlo y condenarla. Con ese acto sella su ventaja y desata la guerra. Sin dudarlo, se lanza contra todos los inmortales, enfrentándolos sin miedo.
como si ya nada pudiera detenerla. En medio del caos, Lilith recurre a la única fuerza capaz de inclinar la balanza a su favor. Invoca al ente demoníaco. La respuesta es inmediata y aterradora. El demonio en la cabeza de cerdo toma posesión de su cuerpo, transformándola en un instrumento de poder absoluto. Ya no es solo Lilith, es algo mucho más peligroso. Mientras Aisha Reeves continúa luchando sin descanso, el cuerpo poseído entra en escena y con una fuerza sobrehumana logra atraparla, frenando por un instante su avance imparable. Pero Aisha no se rinde. Pelea con todo lo que tiene, ejecutando maniobras rápidas y desesperadas para liberarse de esa criatura que ahora parece tener más extremidades, más fuerza, más control. La cabeza de cerdo fusionada con el cuerpo de Lilith empieza a imponerse, dominando el enfrentamiento con una ventaja abrumadora. Aún así, Aisha resiste, contraataca, se adapta y sigue luchando incluso cuando todo parece perdido, hasta que en un momento decisivo logra lo impensable. Arranca la cabeza de cerdo del cuerpo de Lilith, la conexión se rompe. Lilith, debilitada y vulnerable por primera vez, pierde el control y queda expuesta. Aisha toma la grotesca cabeza entre sus manos, mientras el cuerpo de Lilith cae sin fuerzas. En su caída, termina atravesada por un objeto punzante que perfora su abdomen, dejándola gravemente herida y marcando el principio de su final. Desesperada, Aisha Reeves exige recuperar a su hermana. La entidad, manifestada a través de la grotesca cabeza de cerdo, le responde con frialdad. Si quiere traerla de vuelta, ya conoce las reglas. Una muerte por una vida. En ese instante, Aisha comprende lo que debe hacer. Sin vacilar, toma la cabeza del cerdo, la manipula con determinación y le prende fuego. El ritual se invierte. Poco a poco, los nombres inscritos comienzan a borrarse. Uno a uno, los altos mandos del edificio pierden su bendición maldita. La inmortalidad se desvanece y con ella su poder. Sus cuerpos empiezan a colapsar, incapaces de sostenerse sin el pacto. El caos se apodera del lugar mientras todos, sin excepción, enfrentan finalmente la muerte, incluidos Lilith. Al final, el silencio lo cubre todo. Aisha emerge del infierno cargando el cuerpo de su hermana, atravesando los restos de aquel imperio oscuro. A su alrededor, los clientes, testigos de lo ocurrido, observan en shock absoluto, incapaces de procesar la caída de un sistema que parecía intocable. Observan cómo a cabeza del cerdo arde y explota. Cuando Aisha Reeves finalmente emerge del macabro edificio, lo hace completamente marcada por la experiencia, herida, agotada y con una mirada que ya no es la misma. Afuera, la espera el hombre que investigó el caso y la ayudó a encontrar a María. Permanece junto a su auto, atento, casi inmóvil, como si supiera que lo que está a punto de ver no tiene explicación sencilla. Al verla, decide no hacer preguntas. Entiende que no es el momento ni el lugar. Hay cosas que simplemente no necesitan ser dichas. Para él, lo único que realmente importa es que Aisha Reeves logró salir con vida. Pero entonces, su mirada desciende y lo ve, el cuerpo de su hermana. El silencio se vuelve aún más pesado, casi insoportable. Sin saber exactamente qué decir, le ofrece sus condolencias con una sinceridad contenida, entendiendo que no existen palabras capaces de aliviar algo así. Aisha Reeves no responde, simplemente sube al auto, aferrándose a lo único que le queda, con la mirada perdida y el alma completamente desgarrada. Ya dentro del vehículo, cuando todo parece haber terminado, se revela un último y perturbador detalle. Aisha aún conserva la piel del cerdo, pero no es un simple recuerdo, es la clave de todo lo ocurrido. Con una frialdad tan precisa como implacable, cambió su propio nombre por el de María, borrando al mismo tiempo el de todos aquellos monstruos que convirtieron ese lugar en un infierno. Cumplió su promesa. Jamás volvería a dejarla sola. De una forma oscura, retorcida, pero definitiva, ahora su hermana vuelve a la vida. El auto se aleja lentamente, mientras una falsa sensación de calma lo envuelve todo. Por un instante parece que, después de tanto horror, finalmente han encontrado algo parecido a la paz. Sin embargo, esa tranquilidad no es completa, ni real, porque hay algo que no encaja. En medio de ese silencio inquietante, la carne del cerdo sigue viva, late, respira, como si el pacto nunca se hubiera roto del todo, como si algo en las sombras aún estuviera esperando el momento de regresar. Y así termina esta historia. Si te gustó, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte más resúmenes como este. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.